La mañana olía a polvo viejo y a tierra seca, pero sus manos recordaban la humedad de otros inviernos. Así se sostiene la memoria, por el recuerdo de un calor que no volverá. ¿Qué hace un hombre cuando el último pedazo de su vida, una granja que cruje como un hueso viejo, está listo para cambiar de manos? Martín lo sabía. El cajón de la cómoda estaba lleno de facturas. La voz del banco resonaba como un trueno apagado y su orgullo, ese animal solitario, había aprendido a bajar la cabeza. El caballo, sin embargo, no había bajado la cabeza. Escuchaba. Movía las orejas en direcciones que nadie le había enseñado. Aspiraba el viento con una paciencia que parecía contener algo. Había noches en que sus ojos, dos lunas húmedas, brillaban con una atención que Martín no entendía. Él iba a la ciudad con el sobre manchado de montones, listo para firmar. El comprador ya tenía la voz afilada y la promesa de billetes exactos. Pero en la orilla del campo, bajo el árbol que recordaba a su esposa, el caballo raspó la tierra con una insistencia que olía a secreto. Un golpe sordo, un metal que nada debía ser. Martín se detuvo, con el sobre temblando en la mano y una pregunta clavada en la garganta. ¿Qué guardaba la tierra que su caballo olía? ¿Y por qué parecía tan decidido a decirlo? La mañana esperaba una respuesta. Martín no la tenía. Y cuando el caballo volvió la cabeza como si hubiera encontrado algo que él debía ver, la decisión que pensaba tomar empezó a resquebrajarse bajo la sombra del viejo roble. Martín caminaba por la granja como quien recorre un mapa de heridas antiguas. Sus pasos marcaban el tiempo en las mismas rutas de siempre. La puerta del granero que chirriaba, la viga con la navaja de marcar que ya no usaba, el aljibe que en verano suspiraba con la sequía. Tenía 62 años y una manera de vestir la soledad que no pedía compasión. Camisas gastadas, botas con la punta aplastada y una gorra que su mujer le había tejido con una paciencia que él todavía no aprendía a nombrar. No hablaba mucho, prefería las manos. Las manos decían la historia de su vida con callos y finas cicatrices. La marca de la siembra, la sombra de una cerca que se le vino encima una mañana, la línea que dejó la boca de un caballo cuando lo mordió de joven. Martín cuidaba de la granja como se cuida de una enfermedad, con disciplina, con rencor sereno, con la esperanza rota en pequeños remedios. Desde que Ana se fue, las cosas se llenaron de huecos que nadie supo tapar. No eran solo las habitaciones, eran las conversaciones que no volvieron, los silencios que aprendieron a habitar la casa. Ana había dejado una cucharita con un dibujo minúsculo de una gallina, que Martín guardaba en el cajón junto al papel de la propiedad. A veces, por la noche, abría el cajón y la frotaba entre los dedos como quien conversa con un fantasma. El plan de vender la granja se había ido formando como una costra, dolorosa, necesaria, dejar atrás la deuda, permitir que otros pusieran orden, terminar con las horas de esperar la lluvia. El mundo alrededor había cambiado. Los vecinos que quedaban hablaban de eficiencia y números, de parcelas que se convertían en proyectos. El banco hablaba con voz de abogado, y una señora de la ciudad había ofrecido una suma que cuadraba en una vida sin sobresaltos. Don Rubén, el vecino de la colina, había dicho: «Martín, es negocio. Puedes descansar». Don Rubén tenía botas nuevas y una sonrisa que sonaba a papel moneda. Martín había asentido. Había puesto el anuncio, había calculado el viaje a la ciudad, había imaginado la cartera con billetes que le permitirían olvidar. Pero había una rutina cotidiana que Martín no había querido vender. La hora en que el sol inclina su cabeza y los caballos van a beber. El caballo, Estrella, era el último animal que lo conocía sin nombre. Un animal que había llegado con Ana en los años de más risa, cuando la granja aún brillaba más. Sus orejas eran como antenas finas. Sus fosas nasales se abrían y cerraban con la lentitud de un reloj viejo. Martín hablaba poco con Estrella, pero la escuchaba más que a nadie. En las manos de Martín,
La crin no era espectáculo, era memoria. En la bodega, sobre una viga, Martín había clavado desde hace años una pequeña llave de bronce que nadie más recordaba. No habría nada visible. Era un recuerdo de su padre, quien siempre decía sin explicar por qué, que algunas llaves no se usaban hasta que la hora llegaba. La llave colgaba, golpeando la madera cuando el viento era de sur, y Martín la tocaba sin razón, como quien busca en el bolsillo algo que perdió. Esto era un detalle minúsculo. Sin embargo, los detalles son las cuerdas con las que se sostienen las historias. La vida de Martín se describía en gestos. Levantarse antes del alba, mirar el horizonte con susurro de nostalgia, contarlo todo en siluetas de luz. La decisión de vender parecía razonable, pero por debajo, algo pequeño y parecido a una esperanza latía aún en el pecho del hombre, y ese algo tenía nombre de caballo y un olor a tierra removida. La primera señal fue un ruido, esa clase de sonido que no pertenece al viento, un raspón repetido como si algo en la tierra insistiera en salir. Martín se acercó con la bolsa del banco olvidada en el carro, y encontró a Estrella con una pata levantada y la frente pegada a un montículo de tierra reciente. La animalía en su mirada no era miedo ni juego. Era decisión. Sus orejas apuntaban hacia el agujero. Su hocico olía con codicia y sus costillas se movían con la respiración agitada. Martín se hincó con las uñas llenas de barro y comenzó a cavar con las manos hasta que la piel de las palmas le dolió. Salió el borde de una caja de hierro, corroída por el tiempo, envuelta en telas que olían al olor de la casa vieja, polvo, tabaco y algo que olía a perfume, un aroma que Martín no había olido desde hacía años. Con las uñas consiguió abrirla. Dentro había papeles amarillos, una medalla y un pequeño sobre con la letra de Ana. Martín se quedó quieto. El mundo se llenó de un silencio tan grande que podía oírse la respiración del caballo. La medalla tenía un grabado que Martín conocía. Las iniciales de su padre y una fecha que lo hizo recordar una conversación que no había terminado de entender. El sobre con la letra de Ana estaba cerrado, con cera reseca y en el borde, una anotación en la caligrafía que a él le dolía más. Una dirección y las palabras, si alguna vez dudas, busca bajo el roble. Martín tragó saliva. ¿Por qué Ana habría escondido algo así? ¿Y por qué ahora? Justo cuando la venta de la granja parecía segura, Estrella encontraría ese secreto. El corazón le dio un vuelco. La llave de bronce, la medalla y la letra de Ana formaban un rompecabezas que no encajaba. Martín leyó el sobre con manos que temblaban. Eran instrucciones breves y un nombre. Para Martín, si los números aprietan, no vendas sin saber. Y había una fecha, escrita como quien apunta el último refugio de una promesa. El aire cambió. La posibilidad de vender se volvió algo que requería otra moneda, la verdad. Había una nota adicional más pequeña que decía, no confíes en Rubén. El nombre cayó como una piedra en el fondo del pozo. Martín recordó el gesto con el que don Rubén le había estrechado la mano semanas atrás. Esa sonrisa que olía a negociación. El primer obstáculo apareció en forma de un mensaje en el teléfono. ¿Vendiste ya? Tengo gente interesada. Era la voz del comprador. Martín dejó el teléfono en la tierra y miró a Estrella. El animal resopló, como si supiera que el mundo se había volteado. No vendió. No todavía. En su pecho se encendió una decisión que quemaba como paja seca. Antes de firmar, debía saber por qué Ana había escondido aquella carta y por qué una llave sin uso colgaba en su bodega. Pero la búsqueda fue difícil y enredada, como los senderos que cruzan un bosque viejo. Cuando volvió a la casa con la caja, encontró la puerta entreabierta. No había señales de violencia, pero alguien había pasado. Las huellas en el barro no eran suyas. El miedo se enrosca a la costilla de un hombre como un hilo helado. Martín comprendió que ahora su curiosidad tenía un precio.
Alguien más estaba atento a la caja y a lo que contenía. El silencio se volvió amenaza. ¿Quién había entrado en su casa? ¿Y por qué tomarse la molestia de revolver sin dejar rastro? Mientras el anochecer se pegaba a las tejas, empezaron las corroboraciones que se sienten como pequeñas cuchilladas. En la oficina del banco, un papel con tinta gastada indicaba que un nombre distinto al de Martín figuraba en ciertos acuerdos antiguos vinculados a la propiedad. En el registro municipal, un expediente con firmas que cumplían fechas raras. Todo ello sugería una trama de papeles y promesas que alguien había tejido cuando Martín no miraba. Don Rubén aparecía en más de un papel como testigo y beneficiario indirecto. La traición, cuando tiene forma de papel, golpea con paciencia. Martín sintió que cada descubrimiento lo empujaba a una encrucijada. Vender y olvidar, o quedarse y cavar hasta hallar la verdad. La caja, la carta de Ana y la medalla eran como un faro que llamaba a su instinto de justicia. No podía ser solo un capricho. Decidió entonces llamar a su sobrino Joaquín, que en la ciudad trabajaba con leyes. Joaquín vino con la rapidez de quien aún conserva el temple de la juventud, y un brillo en los ojos que Martín reconoció como esperanza. Juntos revisaron los papeles, calcularon fechas, y trazaron una línea en la que todo parecía converger en una promesa incumplida, hecha años atrás por alguien con poder. La mañana olía a polvo viejo y a tierra seca, pero sus manos recordaban la humedad de otros inviernos. Así se sostiene la memoria por el recuerdo de un calor que no volverá. ¿Qué hace un hombre cuando el último pedazo de su vida, una granja que cruje como un hueso viejo, está listo para cambiar de manos? Martín lo sabía en el cajón de la cómoda. Estaba lleno de facturas. La voz del banco resonaba como un trueno apagado, y su orgullo, ese animal solitario, había aprendido a bajar la cabeza en el caballo. Sin embargo, no había bajado la cabeza. Ana escuchaba, movía las orejas en direcciones que nadie le había enseñado. Aspiraba el viento con una paciencia que parecía contener algo. Había noches en que sus ojos, dos lunas húmedas, brillaban con una tensión que Martín no entendía. Él iba a la ciudad con el sobremanchado de montones, listo para firmar. El comprador ya tenía la voz afilada y la promesa de billetes exactos, pero, en la orilla del campo, bajo el árbol que recordaba a su esposa, el caballo raspó la tierra con una insistencia que olía a secreto. Un golpe sordo, un metal que nada debía ser. Martín se detuvo, con el sobre temblando en la mano, y una pregunta clavada en la garganta, que guardaba la tierra que su caballo olía, ¿y por qué parecía tan decidido a decirlo? La mañana esperaba una respuesta. Martín no la tenía, y cuando el caballo volvió la cabeza como si hubiera encontrado algo que él debía ver, la decisión que pensaba tomar empezó a resquebrajarse bajo la sombra del viejo roble. Martín caminaba por la granja como quien recorre un mapa de heridas antiguas. Sus pasos marcaban el tiempo en las mismas rutas de siempre, a la puerta del granero que chirriaba, la viga con la navaja de marcar que ya no usaba, el aljibe, que en verano suspiraba con la sequía. Tenía 62 años, y una manera de vestir la soledad que no pedía compasión. Camisaos gastados, botas con la punta aplastada, y una gorra que su mujer le había tejido con una paciencia que él todavía no aprendía a nombrar. No hablaba mucho. Prefería las manos. Las manos decían la historia de su vida con callos y finas cicatrices. En la marca de la siembra, la sombra de una cerca que se le vino encima una mañana, la línea que dejó la boca de un caballo cuando lo mordió de joven. Martín cuidaba de la granja como se cuida de una enfermedad, con disciplina, con rencor sereno, con la esperanza rota en pequeños remedios. Desde que Ana se fue, las cosas se llenaron de huecos que nadie supo tapar. No eran solo las habitaciones, eran las conversaciones que no volvieron, los silencios que aprendieron a habitar la casa. Ana había dejado una cucharita con un dibujo minúsculo de una gallina que Martín guardaba en el cajón, junto al papel de la propiedad. A veces, por la noche, abría el cajón y la frotaba entre los dedos, como quien conversa con un fantasma. El plan de vender la granja se había ido formando como una costra dolorosa, necesaria. Dejar atrás la deuda, permitir que otros pusieran orden, terminar con las horas de esperar la lluvia. El mundo alrededor había cambiado. Los vecinos que quedaban hablaban de eficiencia y números, de parcelas que se convertían en proyectos. El banco hablaba con voz de abogado y una señora de la ciudad había ofrecido una suma que cuadraba en una vida sin sobresaltos. Don Rubén, el vecino de la colina, había dicho: Martín,
es negocio. Puedes descansar. Don Rubén tenía botas nuevas y una sonrisa que sonaba a papel moneda. Martín había asentido. Había puesto el anuncio, había calculado el viaje a la ciudad, había imaginado la cartera con billetes que le permitirían olvidar a Ann. Pero había una rutina cotidiana que Martín no había querido vender en la hora en que el sol inclina su cabeza y los caballos van a beber. El caballo, Estrella, era el último animal que lo conocía sin nombre Anún, animal que había llegado con Ana en los años de más risa, cuando la granja aún brillaba más. Sus orejas eran como antenas finas. Sus fosas nasales se abrían y cerraban con la lentitud de un reloj viejo. Martín hablaba poco con Estrella, pero la escuchaba más que a nadie. En las manos de Martín, la crin no era espectáculo, era memoria Ann, en la bodega, sobre una viga. Martín había clavado desde hace años una pequeña llave de bronce, que nadie más recordaba. No habría nada visible. Era un recuerdo de su padre, quien siempre decía, sin explicar por qué, que algunas llaves no se usaban hasta que la hora llegaba. La llave colgaba, golpeando la madera cuando el viento era de sur, y Martín la tocaba sin razón, como quien busca en el bolsillo algo que perdió. Esto era un detalle minúsculo. Sin embargo, los detalles son las cuerdas con las que se sostienen las historias. La vida de Ugarte se describía en gestos al levantarse antes del alba, mirar el horizonte con susurro de nostalgia, contarlo todo en siluetas de luz. La decisión de vender parecía razonable, pero, por debajo, algo pequeño y parecido a una esperanza latía aún en el pecho del hombre. Y ese algo tenía nombre de caballo y un olor a tierra removida. A la primera señal fue un ruido. Esa clase de sonido que no pertenece al viento, un raspón repetido, como si algo en la tierra insistiera en salir. Martín se acercó con la bolsa del banco olvidada en el carro y encontró a Estrella con una pata levantada y la frente pegada a un montículo de tierra reciente. La animalía en su mirada no era miedo ni juego, era decisión. Sus orejas apuntaban hacia el agujero, su hocico olía con codicia y sus costillas se movían con la respiración agitada. Martín se hincó, con las uñas llenas de barro, y comenzó a cavar con las manos hasta que la piel de las palmas le dolió. Salió el borde de una caja de hierro, corroída por el tiempo, envuelta en telas que olían al olor de la casa vieja en polvo, tabaco, y algo que olía a perfume, un aroma que Martín no había olido desde hacía años. Con las uñas, consiguió abrirla. Dentro había papeles amarillos, una medalla, y un pequeño sobre con la letra de Ana. Martín se quedó quieto. El mundo se llenó de un silencio tan grande que podía oírse la respiración del caballo. La medalla tenía un grabado que Martín conocía en las iniciales de su padre y una fecha que lo hizo recordar una conversación que no había terminado de entender. En el sobre con la letra de Ana estaba cerrado, con cera reseca y un do. En el borde, una anotación en la caligrafía que a él le dolía más, una dirección y las palabras, si alguna vez dudas, busca bajo el roble. Martín tragó saliva. ¿Por qué Ana habría escondido algo así? Y porque ahora, justo cuando la venta de la granja parecía segura, Estrella encontraría ese secreto. El corazón le dio un vuelco. La llave de bronce. La medalla y la letra de Ana formaban un rompecabezas que no encajaba. A Martín leyó el sobre con manos que temblaban. Eran instrucciones breves y un nombre para Martín. Si los números aprietan, no vendas sin saber. Y había una fecha, escrita como quien apunta el último refugio de una promesa. El era cambio. La posibilidad de vender se volvió algo que requería otra moneda. La verdad. Había una nota adicional, más pequeña, que decía: no confíes en Rubén. El nombre cayó como una piedra en el fondo del pozo. Martín recordó el gesto con el que don Rubén le había estrechado la mano semanas atrás. Esa sonrisa que olía a negociación. El primer obstáculo apareció en forma de un mensaje en el teléfono. ¿Vendiste ya? Tengo gente interesada. Era la voz del comprador. Martín dejó el teléfono en la tierra y miró a Estrella. El animal resopló, como si supiera que el mundo se había volteado. ¿No vendió? No, todavía. En su pecho se encendió una decisión que quemaba como paja seca antes de Fermer. Debía saber por qué Ana había escondido aquella carta, y por qué una llave, sin uso, colgaba en su bodega. Pero la búsqueda fue difícil y enredada, como los senderos que cruzan un bosque viejo. Cuando volvió a la casa con la caja, encontró la puerta entreabierta. No había señales de violencia, pero alguien había pasado. Las huellas en el barro no eran suyas. El miedo se enrosca a la costilla de un hombre como un hilo helado. Martín comprendió que ahora su curiosidad tenía un precio. Alguien más estaba atento a la caja y a lo que contenía. El silencio se volvió amenaza. ¿Quién había entrado en su casa y por qué tomarse la molestia de revolver
sin dejar rastro. Mientras el anochecer se pegaba a las tejas, empezaron las corroboraciones que se sienten como pequeñas cuchilladas en la oficina del banco. Un papel con tinta gastada indicaba que un nombre distinto al de Martín figuraba en ciertos acuerdos antiguos vinculados a la propiedad. En el registro municipal, un expediente con firmas que cumplían fechas raras. Todo ello sugería una trama de papeles y promesas que alguien había tejido cuando Martín no miraba. Don Rubén aparecía en más de un papel como testigo y beneficiario indirecto. La traición, cuando tiene forma de papel, golpea con paciencia. A Martín sintió que cada descubrimiento lo empujaba a una encrucijada, a vender y olvidar, o quedarse y cavar hasta hallar la verdad. La caja, la carta de Ana y la medalla eran como un faro que llamaba a su instinto de justicia. No podía ser solo un capricho. Decidió entonces llamar a su sobrino Joaquín, que en la ciudad trabajaba con leyes. Joaquín vino con la rapidez de quien aún conserva el temple de la juventud y un brillo en los ojos que Martín reconoció como esperanza. Juntos revisaron los papeles, calcularon fechas y trazaron una línea en la que todo parecía converger en una promesa incumplida, hecha años atrás, por alguien con poder. Fue en ese momento que Estrella empezó a comportarse de manera extraña. No comía en la cuadra, se negaba a entrar al establo, y volvió a rascar en el lugar donde había encontrado la caja. Joaquín pensó que era coincidencia. Martín supo que los animales sienten lo que los hombres se niegan a ver. La noche en que el viento trajo lluvia, el caballo tiró de la manta que cubría la caja, y, al moverla, dejó ver algo más adherido en la tela, una placa oxidada con el nombre de Ana, y un número que correspondía a un lote vecino. Martín se quedó sin aliento. El lote no aparecía en ningún papeles de su padre. Era como si existiera una parcela oculta en la llamada güera de papeles, que alguien había querido borrar. La tensión se tensó hasta romperse cuando don Rubén, con su voz de promesa comercial, apareció en la puerta con una carta y una sonrisa detrás. Martín, viejo amigo, dijo, si vas a complicarte, no lo escuches. Lo práctico es mejor. Sus ojos esquivaban los de Martín. El hombre era una roca con bolsillos. Martín sostuvo la carta de Ana en la mano. Se sentía pequeño, pero había algo en su interior que ardía y lo empujaba a no ceder. Porque la caja no era solo papeles. Era la última conversación que tenía con Anaín, y eso no se vendía ni se entregaba en. Entonces, cuando la noche parecía cerrarse en una espiral de rencores y promesas, Estrella hizo algo que nadie esperaba. Tiró de la puerta del granero con la boca y, empujando con el pecho, liberó una tabla suelta en el suelo donde, siglos atrás, habían escondido una pequeña cavidad. Lo que apareció allí dejó a Martín sin palabras. No era solo la confirmación de una deuda escondida, ni la firma que necesitaba para deshacer un fraude. Era un objeto que llevaba escrito el nombre de Ana, y una fecha que revelaba que alguien cercano había mentido por décadas. Martín comprendió, en esa claridad fría que corta, que la venta ya no era posible porque la verdad que Estrella había desenterrado cambiaba todo y en ese momento, cuando la lluvia golpeaba las tejas y la figura de don Rubén se recortaba en la penumbra, la puerta del corral se abrió sola desde la oscuridad y una voz, de alguien que no esperaba oír en ese lugar, pronunció el nombre de Ana con desprecio y reconocimiento. Martin Giro. Sus manos buscaban la llave de bronce en el bolsillo. El mundo se detuvo en la punta de esa llave. ¿Qué escucharía? ¿Quién había venido a reclamar lo que la tierra había decidido revelar? La voz en la penumbra no fue un rumor. Fue la confirmación de todo lo que Martín ya sospechaba. Ana nunca debió tener ese lote, dijo el hombre con la voz áspera, una voz que sabía a pólvora seca y a papeles doblados con prisas. Don Rubén estaba allí, la gabardina manchada de barro guay detrás de él, dos hombres que no hablaban, sino que miraban con ojos de fieles a la promesa de un negocio. Martín sintió que el tiempo se volvía líquido. La lluvia que golpeaba el tejado trazaba ríos pequeños que repicaban como metralla. Se quedó quieto, con la llave de bronce en la palma, y pensó que la llave debía abrir algo más que una cerradura. Debía abrir el sentido de lo vivido. Don Rubén avanzó con pasos medidos. No te conviene, viejo. Entrega la caja y nos dejas el resto. Hay maneras simples de arreglar esto. La voz era un cinturón. Martín recordó la nota de Ana. No confíes en Rubén. La nota ya no era un pedazo de papel. Era una brújula que lo empujaba a un rumbo imposible en pelear por la verdad. Joaquín apareció en la puerta con papeles en la mano, la frente fresca de ciudad y el gesto de quien sabe que la ley, a veces, corresponde con el corazón. No firmes nada hasta que revise esto, dijo. Su voz era una isla. La tensión estalló en una corriente corta, como un relámpago. Don Rubén rió y, por un segundo,
El ruido llenó el granero entero. Luego trató de arrancar la caja de las manos de Martín. Estrella, que había quedado a la sombra, levantó la cabeza con una calma que nadie interpretó bien. Sus ojos eran dos soles densos. Martín vio, con una claridad que a la vez quemaba y consolaba, la forma en que el animal evaluaba las manos, los gestos, el peligro. La bestia no retrocedió cuando don Rubén cruzó la tabla. Al contrario, empujó con el pecho, dejó salir un resoplido largo, como una sentencia, y con la boca aseguró la correa que colgaba de una viga. No fue un acto teatral, fue un límite puesto por algo que no entiende palabras, pero entiende traición. Don Rubén tosió, pero su sonrisa no desapareció. ¿Crees que tu sobrinito puede detener un trato? Tenemos firmas previas, testigos. Su seguridad era la de quien ha hecho tratos a la sombra. Joaquín desenrolló los papeles con manos que no temblaban en escrituras anteriores. Notas de pago, una lista de transferencias que, si se cruzaban con ciertos documentos que Joaquín consiguió en el registro municipal, delineaban un fraude. No estás solo en esto, Rubén, dijo Joaquín, y en su voz había más que ley. Había la paciencia de un hombre que cree en la verdad. En la discusión se volvió un pulso en palabras que golpean como palancas. Amenazas que se esconden tras sonrisas. Don Rubén intentó intimidar, ofreció dar marcha atrás, si Martín aceptaba una suma que pretendía cerrar heridas sin curarlas. Vender te dará paz, dijo Paz. A la palabra cayó en Martín como una lluvia tibia que no calma. ¿Paz? ¿A cambio de silencio? La memoria le vino en invasión. Ana atando una trenza, la cucharita con la gallina en la mesa, la llave colgando en la viga. ¿Qué clase de paz sería esa? ¿La de un hombre que vende su historia por un sobrepulcro? Estrella lo entendió mejor que nadie. El caballo dio un paso hacia adelante, y sin violencia, empujó el sobaco de Martín con la nariz. Fue un gesto pequeño y directo. El animal lo invitaba a sostener. Martín tomó la caja cerca del pecho. La letra de Ana le quemó los dedos como si fuera fuego frío. Por un momento, contempló la cara de don Rubén y pensó en su esposa. En las risas que compartieron en fiestas donde se hablaba de tierras y oportunidades, pensó, también, en la posibilidad de justicia. No era odio lo que crecía en él, sino una determinación clara y luminosa. No entregar aquello que Ana había querido. Proteger la cosa se complicó cuando uno de los hombres de Rubén intentó agarrar la caja de nuevo. Estrella reaccionó como lo haría una salvación con las patas plantadas, con un golpe de costillas que obligó al hombre a retroceder. No mordió, no lo derribó, simplemente impuso su peso, su presencia. Los caballos no usan la violencia por gusto, usan la gravedad de su cuerpo para hacer escucha. Y en ese instante, mientras la lluvia marcaba compases en el hierro, Estrella se inclinó y con la boca tocó la mano de Martín, como si le estuviera entregando una llave invisible que no venía de metal sino de confianza. Don Rubén apretó los puños. Por primera vez sus ojos mostraron fisura. Esa medalla, dijo, esa placa. Si aparecieran los papeles que demuestran que la compra fue irregular, podríamos negociar. La palabra negociar flotó como amenaza. Joaquín sacó de su cartera un papel certificado, en una vieja recaudación donde figuraba el pago de Ana por un lote adyacente, un recibo cuya tinta había sido pasada por alto en los primeros escrutinios. No es solo la palabra, dijo Joaquín, hay pruebas que demuestran pago y posesión. En ese punto, la racionalidad de don Rubén empezó a tambalearse. Se notaba la contradicción entre lo que quería y lo que el papel decía. Miró a Martín y, por un parpadeo, pareció un hombre pequeño. Si esto se hace público, masculló, hay personas que perderán mucho. Era una amenaza que no olía a violencia física tanto como a destruir reputaciones, a usar redes y recursos. Martín, en su silencio, imaginó la mano de Ana, escribiendo la nota que había tenido entre sus dedos. Vio su letra, la curva de la A, la precisión de quien cuida la verdad, y en la certeza de esa letra, Martín encontró lo que necesitaba para decidir. No habría acuerdo. No vendería la verdad por un sobrepulcro. No sería Rubén el que borrara la memoria de Ana, lo dijo con la voz serena de quien ha amado hasta comprender lo que no se puede negociar. No voy a vender la verdad, dijo. La frase fue una tirita que cerró una herida simple, definitiva. El aire, por un segundo, se hizo sólido. Los hombres de Rubén retrocedieron. La lluvia seguía su ritmo inalterable. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. A la risa de don Rubén, amarga y corta, dejó paso a un gesto de reconocimiento amargo. Muy bien, dijo, si no quieres vender, te dejaré lo que puedas probar. Pero te advierto, en este valle, mandan otros nombres. Salió con sus hombres, con la promesa de volver, y la puerta del granero chirrió hasta cerrarse. El silencio que quedó era un animal propio, ladino,
que respiraba junto a la caja. Martín apoyó la frente en la tapa y escuchó la letra de Ana, como si aún le hablara desde el sobre. El punto decisivo había pasado en I. La verdad no fue borrar a alguien, sino sostener lo que queda de una vida, entre la lluvia, la caja y el caballo que inclinaba la cabeza en gesto de victoria silenciosa. Martín entendió que la confrontación no había acabado, apenas había tomado forma, pero había ganado algo más, que un argumento había ganado la convicción de que la memoria merece actuar, y que los caballos, cuando se empeñan, sirven de brújula. La mañana siguiente llegó con un frío limpio que cortaba la piel. Joaquín se quedó en la casa para ordenar papeles, llamar a un notario y preparar la evidencia. Martín dormía poco. Le bastaban 2 horas para sentir que el día tenía sentido. Salía, recorría la parcela, hablaba con Estrella en voz baja, como quien habla con un compañero que ha visto cosas que la palabra humana no abarca. La caja quedó sobre la mesa, abierta, con la letra de Ana desplegada como una promesa. En el papel, Ana relataba, con la calma de quien escribe para el futuro: ¿por qué había comprado el lote? Para que nadie borre lo que somos, decía. Era una frase que resonó en la casa como un tañido en don Rubén. No volvió esa misma semana, pero envió mensajes y cartas que olían a paciencia industrial. Uno de ellos llegó con una oferta que multiplicaba lo que Martín había pensado indispensable para vivir, una suma que podría borrar la necesidad de preocuparse por factura, remedios y el frío que acompaña la vejez. Era una tentación férrea, porque en la cabeza de Martín, la imagen de descansar sin sobresaltos era seductora, pero el rostro de Ana, en la foto de la mesa, lo detenía siempre. Su sonrisa era la de quien plantó una semilla para que otros no se aprovecharan, aun con la evidencia en mano. Joaquín presentó una denuncia por falsificación de documentos y por intento de apropiación ilícita. El notario, sorprendido por la calidad de las pruebas, accedió a revisar el registro y a elaborar un informe que certificara la compra de Ana. El proceso no fue rápido. El sistema judicial tiene la paciencia de una rueda de molino. Pero en la espera, la comunidad empezó a murmurar, y algunos vecinos, que conocían tendencias de Rubén, decidieron hablar. Un testigo aportó una pieza clave, a una fotografía antigua, donde se veía a Rubén con un mapa en el que figuraba la parcela en disputa, y una nota suya con la intención de integrar tejenos. La mancha de ese mapa indicaba que la avaricia había sido planeada. Mientras tanto, Martín cuidaba de la tierra como quien atiende a un enfermo después de una cirugía, con manos suaves y una disciplina nueva. Plantó semillas en la franja que Ana había querido preservar, hablando en voz baja para que las raíces escucharan nombres. Estrella se convirtió en su sombra y también en su compañía más decente. La animalía de la relación se asentó en gestos simples, en sacudidas de crin, en el sonido de los cascos sobre la tierra húmeda. En las noches, Martín abría el cajón y tocaba la cucharita con la gallina, y a veces la colocaba junto al sobre de Ana como si fueran 2 testigos de una argamasa de amor. La tensión con don Rubén derivó en conversaciones mediadas por abogados, cartas que olían a promesas vacías y silencios que poco a poco se llenaron de exigencias legales. Rubén intentó presionar, ofrecer un arreglo menor, amenazar con recursos. Joaquín no cedió. No es solo por la tierra, dijo. Es por mantener la memoria de alguien que pagó con su trabajo. La frase resonó, y la comunidad, que empezaba a ver la injusticia, ofreció apoyos a uno de los granjeros, firmó una declaración. La maestra del pueblo recordó a Ana, en voz alta, y luego envió una carta donde decía que la profesora siempre había admirado la integridad de Ana. Esas pequeñas voces fueron empujando el peso de la balanza hacia Martín. Hubo también un momento de duda personal. Martín pensó en dejarlo todo y huir a una pensión en la ciudad, a esa paz que la oferta de Rubén prometía. Se imaginó caminando por aceras limpias, sin escuchar el rumor de las manos que deben arreglar un alambrado. Pero cada vez que se apartaba, Estrella lo buscaba como si supiera que sus pasos se desviaban de lo esencial. Un día, al atardecer, el caballo se plantó en el borde de la parcela y, con un movimiento lento, comenzó a caminar hacia el roble. Allí, donde las raíces se enroscan como manos, Estrella se detuvo, inclinó el hocico y comenzó a rascar la tierra con insistencia. Martín acudió y con la llave de bronce desenterró un tubo metálico pequeño. Dentro había documentos que confirmaban pagos hechos por Ana años antes, sellos amarillentos y una carta que no había visto en sí. La venta representa olvidar. Entonces, protege esto y quédate, decía la carta. La letra de Ana entregaba una paz que no se consigue con dinero. A las noticias del caso llegaron a la radio local. Un reportero hizo preguntas que olían a dignidad y explicó que la familia de Ana
había comprado el lote, como reserva para la comunidad. La presión pública creció, las autoridades, que pocas veces se mueven si no hay evidencia, empezaron a actuar porque la evidencia era clara. Don Rubén, confrontado por la posibilidad de una investigación más amplia, dejó de aparecer en eventos y comenzó a justificar ausencias. La rabia que al principio fue de Martín se transformó en algo más parecido a la calma del que ha regado flores después de una tormenta. Había trabajado para que el barro no se llevara la verdad en la intimidad de la casa. La curación fue materia de días pequeños. Martín comenzó a hablar más con Estrella, contándole a la animal lo que cada papel significaba, como si el caballo fuera capaz de escuchar y almacenar actos de justicia. Joaquín logró que el notario declarara la titularidad de Ana sobre el lote, y se iniciaron los trámites para poner todo en regla. La tierra que Ana había comprado quedaría como una parcela al servicio del recuerdo, y no vendida a particulares para proyectos. La victoria no fue un estruendo, fue una serie de gestos legales y humanos que sellaron una promesa rota. Llegó un día de sol que parecía hecho para hacer brillar las cosas. En el roble, Martín colocó una pequeña placa con el nombre de Ana y la fecha de su compra. Era apenas una pieza de metal, pero pesaba como una verdad. Reunió a los vecinos, a Joaquín, a la maestra y a algunos curiosos que querían ver cómo se cerraba una historia. Don Rubén no vino. Envió unas palabras mecidas por pretextos. Su ausencia decía más que su presencia. Martín habló poco. No necesitó palabras largas. Tenía la cucharita con la gallina en la mano y la puso sobre la placa, como quien deja un testigo. Habló de Ana en frases espaciadas, de su modo de ordenar la vida con recetas y canciones. Contó que había comprado aquel lote para proteger algo que no se mide en dinero, a la posibilidad de recordar. Había un paraje donde los niños podrían correr, dijo, y un rincón donde la tierra guardaría historias. La gente escuchó como quien recibe una herencia que no se puede embolsar, la comunión de lo simple, el cierre del conflicto. Tuvo ceremonias pequeñas la restitución legal de la parcela, el retiro de las amenazas y la promesa de los vecinos de cuidar ese trozo de tierra. Joaquín obtuvo la firma que dejaba claro que la compra de Ana era válida y que cualquier intento de apropiación sería perseguido. Don Rubén tuvo que enfrentar no solo la ley sino la opinión pública, y en esa doble presión su influencia se redujo. No hubo un triunfo rotundo de altar y trompeta, hubo más bien la secuencia persistente de la verdad, imponiéndose ante la codicia. Después de las formalidades, Martín se quedó a solas con Estrella bajo el roble. El caballo respiraba con la paz de quien ha hecho lo justo sin alarde. Martín tocó la crin, sintió la textura áspera y cálida, y recordó que las manos pueden ser también instrumentos de reparación. La llave de bronce, que había colgado tantos años como un amuleto, fue finalmente usada para cerrar una caja con los papeles originales y depositarla en el ayuntamiento para su custodia. No era un epitafio, era una garantía en el silencio que siguió. Martín pensó en Ana y en cómo ella siempre dijo que algunas cosas se cuidan con paciencia, no con prisa. Había encontrado, gracias a un caballo que olfateó la verdad, la manera de honrarla. No recuperó la juventud, ni borró la pena de los años. Si ganó la convicción de que la fidelidad a un recuerdo puede redimir lo que el dinero intenta borrar. Estrella, con la frente apoyada en su mano, fue el signo silencioso de que el mundo aún permite gestos de entrega que no entienden de cálculo. La vida siguió con sus ritmos en la siembra, la lluvia, las voces del pueblo. Martín volvió a levantar cercas a reparar artecos, a contar historias cortas a quien llegase. La granja no se vendió, se transformó en un lugar donde las palabras que Ana dejó podían florecer. Y cada vez que alguien niño preguntaba por qué había una placa en el roble, Martín narraba la historia con la paciencia de quien sabe que las lecciones importantes se repiten con ternura en la última tarde de la estación. Martín se sentó en el porche, Estrella a su lado. La cucharita con la gallina brilló al sol por un instante. Martín sonrió sin fuerza, y por primera vez en años, sintió que el peso que había llevado no era solo suyo, era un legado que había aprendido a sostener. El caballo inclinó la cabeza, como si despidiéndose señalara el camino. Fue un gesto tan cotidiano como sagrado. Martín cerró los ojos y escuchó la tierra respirar. Supo entonces que la paz que importaba no se compra ni se vende, se cultiva, día a día, con manos que no olvidan. Y mientras la luz bajaba, como si la tierra misma cerrara un párrafo, Estrella dio un paso adelante, rozó la mano de Martín con el hocico, y dejó caer una brizna de pasto en su palma. Era un don silencioso. Martín abrió los ojos y, con la dulzura que solo la vieja gratitud sabe, dijo el nombre de Ana en voz baja. El nombre quedó flotando entre las hojas del roble, sencillo y entero. Como si la propia estación lo quisiera guardar. Ana Estrella lamió la mano de Martín, un gesto antiguo.
honesto, y en ese contacto breve la memoria de Ana pareció asentarse en la granja, para siempre en sí. Esta historia tocó tu corazón. Suscríbete, comenta y activa la campana, para que más historias que honran la memoria, el coraje y la lealtad lleguen a tu bandeja. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué recuerdo te sostuvo en un momento difícil? Tu experiencia puede ayudar a otros a no vender lo que realmente importa.